Buenos días, muchas gracias a todos por la presencia y gracias al comité organizador del Congreso que nos permite presentar algunos de los resultados de investigación que hemos realizado en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos CITA de la Universidad de Costa Rica. Estos resultados son el aporte de muchos colegas investigadores y voy a tratar de resumir los resultados. Bueno, antes que nada, en lo que se refiere a la producción de subproductos agroindustriales, vale la pena retomar datos de la FAO que indican que aproximadamente un 30% de la producción de alimentos se pierde o se desperdicia. Esto significa unas 1.300 millones de toneladas al año de residuos generados, de pérdidas a lo largo de la cadena de producción, y en el procesamiento de frutas se generan unos 500 millones de toneladas anuales. Hay pérdidas en diferentes etapas, desde el manejo post cosecha, el procesamiento, la distribución y el consumo. En lo que se refiere al procesamiento de frutas, aproximadamente un 45% entonces de la producción se desperdicia, y esos son volúmenes muy importantes. Hasta hace poco considerábamos residuos o desechos que tienen una alta carga orgánica y que deben de ser removidos durante la producción. Básicamente se usan para alimentación animal, ese es su uso tradicional, o para producción de biogás o producción de compostaje o biofertilizantes. En el caso de cifras de Costa Rica, la producción de mango se desperdicia entre un 30 y un 50% de todo lo cultivado, el banano es un 20% y en cítricos puede ser entre un 30 a 50%. Sin embargo, pasamos del concepto de residuos a un concepto de subproductos, de tener materias primas que pueden ser valorizables y sobre todo por el contenido de compuestos bioactivos de estos subproductos. Por lo tanto, pueden ser utilizados para la obtención de ingredientes funcionales o para el desarrollo de nuevos productos, de nuevos alimentos funcionales. ¿Qué significa el manejo de los residuos agroindustriales? Por un lado, tenemos el reto de desarrollar nuevos procesos, nuevas tecnologías para su aprovechamiento, y hay un costo que ha habido hasta la fecha que implica la eliminación y el transporte. Las empresas en Costa Rica pagan para que otras empresas se lleven y eliminen estos residuos lejos de sus unidades de transformación. Hay un creciente interés por los aditivos naturales y, por otro lado, cada vez vemos más restricciones reglamentarias para minimizar por una parte el impacto ambiental de las actividades productivas. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos desde el 2010 una ley, la Ley de Gestión Integral de Residuos, que preconiza que se debe promover el desarrollo y la utilización de innovaciones y la transferencia de tecnología para el uso de los residuos. Hay que tomar medidas para minimizar su cantidad, el volumen generado, y es necesario valorizar esos residuos por medio del coprocesamiento. Entonces, el reto de las industrias es poder cumplir con esta ley de gestión integral de residuos. Actualmente, a nivel industrial, tenemos aplicaciones bastante limitadas. Principalmente, los residuos agroindustriales han sido usados el lactosuero para la obtención de aislados proteicos que ya hay en el mercado, incluso la empresa Dos Pinos lo aprovecha en nuestro país y lo vende a otras industrias de panificación o repostería. También se pueden obtener extracción de compuestos antioxidantes como ácidos cítricos en ácidos córbicos, polifenoles. Tenemos allá al lado derecho un ejemplo de un producto en el mercado que es de harina, de orujo, de uva negra, generada durante el procesamiento del vino. Y luego tenemos en el centro una botellita de aceite de semilla de uva, por ejemplo, que son productos que están en el mercado, o a la izquierda
un ejemplo de fibras, que son fibras consumidas directamente por las personas para mejorar la salud a nivel del tracto gastrointestinal, o bien fibras que ya hay comerciales que se aprovechan como ingredientes en la formulación de alimentos. En general, los residuos agroindustriales de origen vegetal pueden ser aplicados para la obtención de un montón de compuestos bioactivos. La doctora Lidia Prado nos habló de eso un poco ayer. Y tenemos la posibilidad de aprovechar las cáscaras y semillas que tienen altos contenidos de estos compuestos bioactivos y que generalmente se desperdician. Hay muchos estudios que han trabajado con diferentes materias primas para obtener compuestos bioactivos con capacidad antioxidante, propiedades colorantes, agentes espesantes, estabilizantes, como fuentes de ácidos grasos, sustitutos de proteína, y esto a partir, por ejemplo, de pulpa de tomate se ha trabajado muchísimo, de cáscaras de cítricos, o bueno, de la granada, bueno, que ayer habló la doctora Bravo. Tenemos también muchas patentes que ya se han registrado y que buscan el aprovechamiento de estos residuos para, por ejemplo, obtener pectina a partir de cáscaras de mango, o fibra a partir de cáscaras de cítricos, la semilla de tamarindo con compuestos que tienen capacidad antiinflamatoria, o la cáscara de granada que tiene propiedades antivirales. En mi presentación de los resultados de los trabajos que hemos realizado me voy a centrar en dos grandes grupos de compuestos bioactivos. Entonces voy a hablarles de la obtención de fibra y por otro lado de la obtención de extractos de polifenoles. Hay diferentes fuentes de fibra obtenida a partir de residuos, piña, mango, guayaba, bagazo marañón, zanahoria, coliflor, y todos estos residuos requieren una serie de etapas previas. Pero también tenemos ya fibras comerciales, como les decía anteriormente. Las que más se comercializan en Costa Rica son a base de trigo y de manzana, pero también hay de otros cereales y frutas. En la parte de extracción de polifenoles, estos se pueden usar como colorantes y también como compuestos que tienen propiedades beneficiosas para la salud de manera específica. Acá el reto es que los principales procesos usan solventes orgánicos. Esto significa la necesidad de hacer el proceso eficiente por un lado, pero además tenemos problemas de eliminación del solvente, del impacto ambiental y de la parte de toxicidad. Así que hay métodos alternativos de extracción que involucran, por ejemplo, tecnologías de membranas, que es de lo que voy a hablar un poquito ahora, y también en este congreso se ha hablado de la aplicación de fluidos supercríticos, por ejemplo, de microondas, ultrasonido y también altas presiones hidrostáticas. En todos estos procesos es necesario aplicar pretratamientos enzimáticos para poder aumentar el rendimiento y la calidad de los extractos de polifenoles obtenidos. Entonces, en una primera parte voy a hablar de la obtención de fibra a partir de residuos agroindustriales, y tenemos acá los resultados del aprovechamiento de residuos de zanahoria y de piña generados durante el procesamiento de jugo en una empresa ubicada en Salcedo, con quienes realizamos estos proyectos. En una primera etapa, estos residuos fueron sometidos a diferentes pretratamientos, escaldado, lavado, un secado con aire caliente, molienda para reducir el tamaño de partícula y el tamizado. Posteriormente, estas fibras, como les llamamos nosotros, fueron utilizadas para desarrollar productos, sobre todo de panificación y repostería, y se hicieron pruebas de agrado con consumidores. Acá les presento los resultados en la parte de composición, y tenemos, bueno,
en lo que llamamos fibra, es este producto que obtuvimos después de las diferentes etapas de tratamiento, y vemos, bueno, no sé si ustedes ven, yo sí veo, pero nuestro producto tiene un 80% en el caso de zanahoria de fibra con respecto al residuo, los dos datos en base seca, que tenía un 43% aproximadamente. En el caso de la piña, nuestro producto ya final, la fibra tiene un 60% de fibra dietética total contra un 36% que tenía en un inicio el residuo utilizado. Estos residuos entonces se les midieron diferentes propiedades funcionales tecnológicas, que es importante entonces saber su capacidad de retención de agua, su capacidad de retención de grasa o la capacidad de hinchamiento para utilizarlos como sustitutos de grasa, por ejemplo, y también para poder mejorar la textura de los productos. Y vemos que nuestras fibras tienen valores mucho más elevados, tanto en el caso de la zanahoria como de la piña, de todos estos parámetros funcionales desde el punto de vista tecnológico, con respecto a fibras de trigo y de manzana, que son datos reportados en la literatura. Ahora, la fibra de zanahoria, de piña, la utilizamos para hacer quequitos tipo muffins, y se evaluaron diferentes niveles de sustitución, entre un 10 y un 30%. Incluso se podía hacer hasta un 40%, pero el aspecto ya no era tan agradable. Encontramos que el quequito con un 10% de sustitución de harina de trigo por nuestra fibra era el que tuvo un mayor agrado por parte de los consumidores que evaluaron el producto, mucho más que el producto que no tenía del todo la fibra de piña. Y en el caso de los quequitos con 20 y 30% de sustitución, estos productos pues tenían un agrado que no era diferente desde el punto de vista estadístico con respecto al quequito que del todo no tenía nuestra fibra. En el caso de la fibra de zanahoria, se utilizó para elaborar galletas, y acá lo interesante es que cuando al consumidor se le da información y se le dice que el producto es rico en fibra, por ejemplo, las personas entonces tuvieron un mayor agrado hacia este producto. Entonces, la información, la educación al consumidor es vital para este tipo de productos y para el desarrollo de alimentos a partir de productos ricos en fibra. Acá el reto es que un producto muy rico en fibra puede tener una textura desagradable, ¿verdad? Percibir una cierta granulosidad o partícula que el consumidor podría percibir negativamente. Ahora voy a hablarles de otra serie de trabajos, porque en realidad los resultados han sido muy diversos. Este proyecto buscó valorizar el procesamiento de los residuos generados durante la producción de pulpa en una empresa industrial. Se fue coordinado por el colega Marvin Soto. Y tenemos acá que a partir de la mora en nuestro país, en el CITA, junto con el CIRAD de Francia y el profesor Fabrice Vaillant, hemos trabajado desde hace mucho tiempo, más de una década, en la mora. Consideramos que es un producto subutilizado y que ya hemos hecho diferentes investigaciones que demuestran los beneficios para la salud derivados de la ingesta de la mora. En realidad, pues tenemos que incorporar la mora en nuestra dieta, y este residuo de mora que se obtiene después de la elaboración de la pulpa, vemos que todavía tiene un color morado, es rico entonces en semillas, pero en pulpa y por lo tanto todavía contiene polifenoles. Este residuo puede ser secado con aire caliente para obtener una semilla seca. Esta semilla seca puede ser molida para obtener una especie de harina de semilla de mora que puede ser utilizada en la producción de galletas ricas en fibra y polifenoles.
La semilla seca puede ser una materia prima para la obtención de aceite de mora, y el residuo de mora puede ser empleado como materia prima para la obtención de extractos de polifenoles. Estos extractos pueden ser en una primera etapa microfiltrados aplicando un proceso de membrana para clarificación, y este extracto clarificado microfiltrado lo podemos concentrar por ultrafiltración para tener un extracto concentrado, y podemos percibir el cambio en la coloración de nuestro extracto. En una primera etapa, como ustedes recuerdan, hablamos de la importancia del tratamiento enzimático para aumentar la extracción de polifenoles. Entonces, a escala de laboratorio se optimizó la maceración enzimática, se valoraron diferentes parámetros, y lo más importante es que se logró optimizar, maximizar el contenido de antocianinas y de gitaninos, que son los dos grandes grupos de polifenoles que podemos esperar en la mora. El proceso optimizado a escala industrial, a escala de laboratorio, fue después escalado a nivel de planta piloto, y se buscó optimizar el proceso definiendo la proporción de agua en la solución extractora. Se había definido también la temperatura de extracción, se adicionó el preparado enzimático durante un cierto tiempo, a una cierta temperatura y con cierta agitación, y luego el producto se prensó para bajar la cantidad de sólidos insolubles en suspensión, y tenemos una torta que podría ser valorizada, utilizada después posteriormente para obtener otros productos. El jugo prensado o el extracto prensado se microfiltró, y este extracto microfiltrado posteriormente fue concentrado por ultrafiltración, y tenemos entonces un extracto clarificado concentrado a partir de un residuo industrial de mora. Los tecnólogos e ingenieros de alimentos siempre tenemos el reto del escalamiento, ¿verdad? Podemos optimizar a una pequeña escala, y luego cuando pasamos con equipos de mayor tamaño, pues el reto es si encontramos las mismas respuestas. En este caso se escaló de laboratorio, de la escala de laboratorio se pasó a escala de planta piloto, y tenemos acá que en realidad el extracto obtenido a nivel piloto es muy parecido al obtenido a nivel de laboratorio, solo difiere en la turbidez, que eso más bien es bueno para la etapa posterior de ultrafiltración, y en el caso de los celagitaninos sí hubo una reducción en el contenido de los extractos, eso probablemente porque la agitación no son las mismas condiciones, o la transferencia de calor ya como una magnita de mayor tamaño pues no es similar a lo que logramos en escala laboratorio. Sin embargo, en capacidad antioxidante y en contenido de antocianinas, el extracto a nivel piloto fue muy similar. Y se optimizaron los parámetros de operación de la microfiltración en términos de flujo de extracto clarificado, de rendimiento, y cuando se compara el extracto concentrado por ultrafiltración con respecto al jugo de mora, no sé si ven, la columna de la derecha es el jugo de mora íntegro que podríamos obtener a partir de la fruta entera, vemos que la capacidad antioxidante, el contenido de polifenoles, es 3 veces más que el del jugo de mora, y en el caso de la acidez se disminuye 5 veces, algo que es interesante entonces porque la mora es una fruta muy ácida, y entonces nuestro extracto tiene baja acidez, y por otro lado en términos de azúcares pues se reduce muchísimo también el contenido de azúcares, tal vez unos 4 veces, y por lo tanto también es un extracto que podría tener muchas aplicaciones. Acá podemos apreciar entonces la diferencia entre los diferentes
valga la redundancia, la diferencia entre los distintos extractos, el extracto del que partimos y ya luego el extracto concentrado, obteniendo un factor de reducción volumétrica de 8. Si recuerdan, la harina seca se podía moler y utilizar como las semillas secas se pueden utilizar como fuente de fibra para elaborar galletas y se elaboraron diferentes formulaciones y lo interesante es que los consumidores tuvieron una buena aceptación, percibieron de manera agradable las formulaciones desarrolladas y se puede sustituir la harina de trigo hasta en un 13.5% por la harina de semilla de mora y vemos que el contenido de polifenoles en la columna roja, ¿verdad? Es un 222% mayor el contenido de polifenoles con respecto a la galleta control a la que no se le adicionó harina de semilla de mora. Y en el caso de capacidad antioxidante, esta capacidad antioxidante aumentó en un 148% con respecto a la formulación control. También recuerdan que de la semilla de mora se podía obtener aceite. Bueno, este aceite es muy interesante si se compara con la composición del aceite de semilla de uva, que es la columna de la derecha. El aceite de semilla de mora tiene menos ácidos grasos saturados, menos ácidos grasos monoinsaturados, es mayor el contenido de ácidos poliinsaturados y tenemos un mayor contenido de ácido omega 3. Y algo muy interesante es que la relación entre ácidos omega 6 y omega 3 tiene que estar controlada. Y lo recomendable es que esté en una proporción de 1 o de 1,5 máximo. En el caso del aceite de la semilla de mora, esa relación es de 1 a 3,6 y está en el rango aceptable desde el punto de vista de la salud, porque si no podría haber acciones proinflamatorias. Parece que ya se me acabó el tiempo. Voy a tratar de correr nada más para comentarles que este subproducto de mora fue probado en ratas diabéticas a las que lamentablemente se les dañó el páncreas con streptozotocina y cuando durante 49 días consumieron este extracto y se vio que las ratas diabéticas que consumieron el extracto de mora se les disminuyó el colesterol en un 28%, los triglicéridos en un 58% y la glucosa en un 29%, con respecto al grupo de ratas diabéticas que no consumieron mora. Y acá, para pasar rápidamente, hemos trabajado también en la valorización de la brosa del café, que representa en nuestro país una industria que genera un 50% de todo lo que se cultiva en subproductos con un alto impacto ambiental. Y en la Escuela de Tecnología de Alimentos, un grupo de colegas investigadores desarrollaron un producto a base de cáscara de café que ya se comercializa en Estados Unidos y es una materia prima para la elaboración de infusiones. Esto es un trabajo que se hizo con un beneficio orgánico ubicado en la zona de Salcedo. Y bueno, de mi parte ya no tengo tiempo para las conclusiones, pero hay mucho trabajo por hacer, hay que estar claros en la cantidad de materia prima que podemos tener disponible, en la cercanía de los residuos con respecto a la planta donde se van a aprovechar. Tenemos un gran potencial de subproductos en el país que pueden ser aprovechados y de mi parte nada más darles las gracias y aprovecho para invitarlos el año próximo al congreso que estamos organizando en el CITA. Muchas gracias.